de regreso. Toca platicar un poco sobre lo que es seguridad pública. En términos generales, si nosotros preguntásemos a cualquier persona qué es seguridad pública, cómo se da la seguridad pública, prácticamente siempre se liga a un modelo policial, a una lucha normalmente entre, llamémosle el bien y el mal representado por los delincuentes y el bien representado normalmente por instituciones policiales, a veces por corporación de justicia o sistemas penitenciarios. Esa ha sido de alguna manera la gran, llamémosle, confusión, tal vez hasta de buena fe, que se ha tenido en el país durante muchos años. Y sobre esa base se ha ido construyendo todo lo que conocemos. Y entonces lo que se tiene es un proceso, yo le llamo lineal, en donde pareciera ser que la base de la medición de resultados en ese proceso, como si fuese una fábrica, es aquel producto que entra, que esto es delincuentes, si no concluyen en prisión, el sistema no funciona. Y entonces se mide por qué, pues por el número de sujetos que terminan siendo sentenciados y concurren una pena. Entonces así pareciera ser que el sistema funciona. Esa situación lo que ha generado desafortunadamente es que entonces no exista un diseño real estructural de una política. Ustedes, yo creo que reconocen muy bien que el Estado, para poder atender de alguna manera las demandas de la sociedad, tiene que generar algunas políticas públicas. Dentro de esas políticas públicas, pues necesariamente hay una que se llama política criminal o políticas criminales. En caso, la política criminal debe de ir generando entonces ya los planes y los programas y las acciones para atender los eventos delictivos. Y la política criminal debe tener al menos dos elementos. Un elemento que es el de prevención y un elemento que tiene que ver propiamente con el aspecto cognitivo, que es el del derecho penal. Esto es, no todo necesariamente en diseño de política criminal tiene que entrar por la vía penal, sino que también hay un esquema que llaman una concepción más adecuada, administración de riesgo, pero se le conoce normalmente como de prevención. Y esto además tiene que estar vinculado a algo bien importante, que son políticas sociales. ¿Por qué? Porque los delitos desafortunadamente no tienen un solo elemento que los genere o los detone, son multifactoriales, entonces necesariamente requieren de una intervención de muchas disciplinas. Todo esto que se lo estoy mencionando de una manera muy breve, ¿sí?, nos lleva entonces a considerar que el Estado, para poder atender el fenómeno delictivo, debe diseñar una política criminal global que interaccione con disciplinas sociales y que busque, en primer momento, tratar de evitar que se generen los delitos. Y cuando esto no puede ocurrir, como la última razón del Estado, utiliza la fuerza y entonces castiga a través del derecho penal. Ese sería como el gran entendimiento de lo que debería ser la dimensión de la seguridad pública. El problema que tenemos actualmente, pareciera ser, no es exclusivamente de este sexenio que estamos viviendo, es que se han invertido los procesos. Y entonces pareciera ser que la política criminal quedó dentro del derecho penal y todo eso está sobre un eje que no es precisamente el eje ciudadano, sino es el eje de los delitos. Entonces, con base en la necesidad o no creciente o decreciente de combatir ciertos delitos, entonces todo el aparato se va moviendo y se van creando inclusive más leyes, o se generan las leyes que antes eran de excepción, como el caso de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en algunos aspectos como era el arraigo, pues terminan mejor constitucionalizándose y se hacen como una regla general. ¿Y todo en aras de qué? Pues de confrontar obviamente el delito. En términos generales, se pudiera pensar para algunos que esa es como la lógica imperante, y bueno, si al final tenemos seguridad y vemos a muchas gentes dentro, o muchos presuntos delincuentes dentro de las prisiones, pues entonces el sistema funciona. El gran problema es que cuando vemos los resultados que nos encontramos, que tenemos obviamente un nivel de
impunidad muy alto, muy alto en el país. Tenemos, pese a ese nivel de impunidad alto y el escaso nivel de sentenciados en el país, tenemos una sobrepoblación de más o menos del 25-26% en el sistema penitenciario del país. Entonces, sobre esa base yo creo que nos damos cuenta que esto no funciona. Bien. Entendiendo esa situación, me parece que el libro que en este momento estamos comentando, México a la deriva y después del modelo policíaco, es una lectura obligada, sobre todo en el esquema de poder ir entendiendo precisamente qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está ocurriendo. Yo veo la estructura del libro y me parece que está bien planificada estructuralmente hablando. ¿En qué sentido? La primera parte, que es la parte introductoria, el doctor Peñalosa nos ayuda, sobre todo, a ir entendiendo un concepto fundamental: el Estado y su relación con el derecho. Que no se piense que solamente a través del derecho, a través de la norma, es como se van corrigiendo los problemas. Y que, por tanto, el derecho no puede llegar a un momento de estar sobredimensionado en el Estado. Hay una parte que me parece muy interesante cuando él va describiendo cómo se van construyendo las diversas fases del Estado, algo que en general muchos, cuando empezamos a estudiar teoría del Estado, tenemos que leer a Platón, leer a Aristóteles. Él lo hace en párrafos muy sencillos, muy breves, un entendimiento muy interesante, y que eso ayuda a ir entendiendo por qué entonces el derecho no necesariamente tiene que ser la alternativa para solucionar los conflictos. Es una vía, pero no es la única alternativa. Y entonces de ahí le va bajando un poco la dimensión del derecho penal. Y uno de los elementos que menciona en el libro, a los que me refería antes, es precisamente la cuestión de la política criminal. ¿Por qué esto es importante? Porque sobre esta base él vuelve a llegar a la tesis de que en el país lo que ha faltado es precisamente un diseño de política criminal. El país se ha ido sustentando básicamente sobre esta visión de combatir el delito a través del derecho penal y con ello pretender que todo quede simple y sencillamente subsanado. Si no hay un diseño real de política criminal, esto simple y sencillamente no va a tener un resultado adecuado. La segunda parte del libro, que me parece interesante, es que para ir sustentando su planteamiento de ausencia de política criminal, toma precisamente los resultados de este último sexenio. Y yo creo que, para bien o para mal, este último sexenio ha sido verdaderamente ejemplar. Porque en el mismo, yo creo que lo que se ha exacerbado verdaderamente ha sido la violencia. Y la violencia generada tal vez por esta aplicación ya tal vez en un punto máximo de lo que es la intervención policial. Y de ahí entonces, imagino que es este planteamiento de un Estado policial. Déjenme comentar algo muy sencillo del Estado policial. Normalmente los elementos de la policía en general, cuando hablan del término policíaco, lo entienden con un aspecto peyorativo. A ellos les gusta más hablar de lo policial, no de lo policiaco. Y yo creo, si no me corregirá el doctor Peñalosa, si lo entendí yo, que incluso al decir y después del modelo policiaco tiene esa misma connotación un poco sarcástica y ácida de definir el tipo de política, si es que se puede llamar política, que ha ido imperando en este último sexenio. A través de los resultados, me parece que sostiene su tesis de la ausencia de política criminal, me parece que sostiene su tesis de mencionar que los mismos resultados en este esquema no permiten, tal vez, o al menos ponen mucho en duda que verdaderamente se está avanzando. Esta idea de ir militarizando un poco o un mucho la cuestión de la seguridad pública, esta idea de considerar a veces que con la detención de un gran capo el problema se soluciona. Inclusive pues hemos visto a algunos candidatos que
casi le apuestan a que bueno, en el siguiente sexenio sí detienen a tal persona, como si eso fuera una solución mágica. Lo que ha planteado es que entonces caigamos en ficciones. Y en ficciones, y que sería la tercera parte del libro, que tenemos que ir eliminando. Esto es, nosotros como ciudadanos hemos ido permitiendo caer en estas ficciones, caer en esta idea del bien y del mal, sin entender que los procesos son mucho más complejos y que desafortunadamente quienes a veces arriban a ciertos cargos no tienen ni la experiencia suficiente ni el conocimiento para poder entender que es necesario construir una política pública diferente, una política pública que sea incluyente de otro tipo de factores, no solamente los factores cognitivos. Creo inclusive que el libro llega en un momento bien interesante, estamos en un proceso electoral, sin tomar bandera ni hacia uno ni otro lado, pero yo creo que todos ustedes, si analizaran las propuestas de los candidatos, que además en el libro el doctor Peñalosa hace una comparación de las propuestas de los candidatos en la contienda del 2006 y muestra cómo no necesariamente las propuestas de los partidos son coincidentes con las registradas en el IFE, ni tampoco son coincidentes con lo que los candidatos en ese momento fueron mencionando, los califica de ocurrencias, me parece que así lo son a veces, se dejan de llevar más por el momento y la necesidad mediática. Yo creo que si eso se retomara en este momento con los candidatos que tenemos actualmente, entonces descubriríamos cosas bien interesantes. Y ahí habría que preguntarse, bueno, pues verdaderamente, ¿en qué sentido construimos nosotros democracia? Sobre la base de entender y de buscar perfiles altos, gente que pueda verdaderamente entender problemas y solucionarlos de fondo, o gente que realmente nos dé lo que queremos subir en el momento. Y esto es a nivel presidencial. A mí me preocuparía más, y yo creo que ojalá y el doctor Peñalosa en algún momento pueda construir un estudio distinto para empezar a comparar también sobre este mismo rigor metodológico algunos municipios. Si ustedes se fijan en las ocurrencias de algunos candidatos a presidencias municipales, son verdaderamente de risa loca, en serio. Bien. Y por último, el libro, yo creo que después de generar todos estos planteamientos y de demostrar esta tesis de la ausencia de política criminal en un Estado policíaco, resuelve de alguna manera o incorpora un elemento que puede ir empezando a dar la respuesta de qué es lo que debe o debería seguir. Y él propone la creación de este Sistema Nacional de Prevención Social del Delito, que es en donde se comenzaría a incorporar estudios transversales, que además de eso algunas secretarías como Función Pública es lo que debería hacer, para entender todo lo que es la política criminal y cuáles tendrían que ser las aportaciones reales para solucionar el problema. Me parece que debería ser una propuesta atendible, sin embargo hasta este momento no la he escuchado de ningún candidato. Pero bueno, todavía falta que alguien gane y que de ahí se pueda ir construyendo algo. El problema es que pareciera ser que no están los diagnósticos serios que les permitan a los que puedan llegar a Los Pinos definir al final qué es lo que tienen que hacer. Tal vez empezarán a ir construyendo poco a poco. Bueno, sobre esa base me parece, y lo reitero, que verdaderamente la obra México a la deriva después del modelo policíaco, que es un texto que va a ayudar mucho a quienes les interesa el tema y segundo, a quienes no han entendido mucho o con gran profundidad del tema, porque a veces piensan que se requiere mucho estudio, pero empieza a despertar las inquietudes para empezar a generar y a cuestionar verdaderamente si lo que vivimos y lo que hemos vivido durante muchos años, porque esto no es solo de este sexenio, verdaderamente ha sido o será lo que nos dará el resultado que tanto anhelamos. Muchas gracias.